la internet, también les estamos dando una cordial bienvenida. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les invito vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estudiar la palabra del Señor, gloria a Dios. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Gracias, hermano. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo ha cambiado el oro puro? Esparcidas están las piedras sagradas por las esquinas de todas las calles. Gloria a Dios. El tema que el Señor me ha regalado en esta noche para compartir con la iglesia del Señor es: aunque el oro se haya ennegrecido. Aunque el oro se haya ennegrecido, amén. Yo voy a pedirle el favor al hermano Jorge que él haga por mí una oración para que el Señor sea colocando en mí su palabra conforme a la necesidad que hay en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable en esta hora. Nuestra hermana se convierta en un vaso útil para la gloria del Señor. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Oremos. Señor Jesús, Dios de todo poder, coloco en tus manos, Señor, la vida de tu sierva. Señor, este mensaje que ella ha traído, Señor, para compartir con nosotros, su salud, Señor, su vida, Señor, su garganta, todo lo que ella es, Señor. Trata con nosotros a través del mensaje que tú tienes en esta hora. Ayúdanos, Señor, para compartir esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Edifícanos, Señor. Trata, Señor, obra en la vida de cada uno. Estamos deseosos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, les cuento que estuve un poco enferma. Hoy amanecí ya muy bien. Y bueno, preocupada porque ya tenía un compromiso con el Señor, pero sabía que si yo no podía, bueno, el Señor también manda a su siervo y provee. Ahí está nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, los niños van a colaborar con silencio. Aunque el oro se haya ennegrecido, gloria a Dios. Quiero en esta noche hablar de alguien en especial, de dos personas que Dios tomó en algún momento de la historia del pueblo de Israel para hacer algo con su pueblo, amén. Uno de ellos fue Jeremías, uno de los profetas mayores, un hombre escogido por Dios desde antes de nacer para una ardua labor. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías naciera, ya Dios había soñado con él un plan para el pueblo de Israel. Pero no solo con Jeremías. ¿A cuántos de nosotros aquí? Yo diría que a todos. El Señor en su eterno presente, porque para Él existen todas las cosas, aunque no han sucedido como si fuesen. Ya Él te había visto aquí en la iglesia antes de nacer. Ya Él sabía que ibas a estar aquí cantando, sirviéndole a Él. Porque para Él las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Y aunque Jeremías era un niño, escuchen los niños, aunque Jeremías era un niño cuando Dios lo llamó, su edad no fue un obstáculo. Su edad no fue un impedimento para que Dios hiciera una obra con él, porque Dios no mira como mira el hombre. Nosotros de pronto miramos, ese muchacho inexperto, ese joven es inmaduro. Tal vez nosotros miramos lo que está delante, pero Dios mira el corazón. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos equivocado con jóvenes, con muchachos aquí en la iglesia? Y el pastor lo ha contado en varias oportunidades.
A él le tocó ver una esposa de pastor cuando niña que chupaba dedos, ¿cierto? Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y los planes que Dios tiene con usted los tiene desde antes que usted naciera. Aunque usted no crea en usted mismo, Dios tiene planes con nosotros. Gloria a Dios. Él contó con Jeremías porque él no vio la inmadurez de Jeremías, no vio la edad, no vio que era un niño, no, él vio el corazón de Jeremías y vio que con él podía hacer grandes cosas. Gloria a Dios. Jeremías fue uno de los profetas que Dios levantó en una de las etapas más duras que ha vivido el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia. Aproximadamente en el año 640 a.C., con la muerte del rey Amón, tomó el trono Josías, otro niño que Dios usó. Josías tenía 8 años cuando Dios lo escogió para ser rey. Pero me llama la atención algo de Josías, que Josías nunca tuvo un buen ejemplo en la casa. Su abuelo y su padre fueron reyes malos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y si usted lee el libro de Crónicas y de Reyes, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y es muy notorio, si nosotros estudiamos Crónicas y Reyes, Primera, Segunda de Reyes, que vamos a ver que la mayoría de los reyes tuvieron un reinado enmarcado por el pecado. Fueron pocos los que se puede decir que andaron rectamente. Entre esos estaban Amón, Manasés, reyes que brillaron, o tal vez por su desobediencia. Y me llama la atención que aunque Josías veía cómo su papá construía altares a los Baales, cómo su papá se rebelaba contra Dios, cuando el papá de Josías muere, toma el trono Josías, y se podría decir que Josías iba a hacer lo mismo que su padre, coger esos altares y reedificarlos, reconstruirlos, seguir haciendo culto a los Baales, pero Josías decidió honrar a Dios. Dice la Biblia que él decidió honrar al Dios de David, porque todos ellos venían de la descendencia, ¿cierto? Y él decidió ser diferente. Entonces yo no creo que haya excusa para que un muchacho así no tenga un buen ejemplo en la casa, diga, no, es que pues yo tengo que ser así porque en mi casa mi papá como es de malo. No, yo pienso que no hay excusa. Nosotros tenemos que tomar determinaciones en nuestra vida. ¿Y qué importa que en la casa no haya un buen ejemplo? Tenemos nosotros que decidir a quién seguimos. Josías entonces toma el trono siendo un niño, y me llama la atención que cuando él comenzó a reinar, dice la palabra de Dios que él comenzó a destruir esos altares, que él comenzó a derribar todos esos sacrificios, esas imágenes que habían hecho sus antepasados, su padre, su abuelo y otros reyes más, porque esto venía de antes. Si usted mira de pronto en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a leer un poco cómo era ese paganismo que se vivía en ese entonces. Vamos a leer yo voy a leer en una versión diferente, ustedes pueden constatar en su Biblia, Segunda de Crónicas 33, y dice así: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó en Jerusalén las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales, hizo imágenes de la diosa Acera, se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: aquí habitaré para siempre. Vamos en el verso
5. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Consultó a espiritistas, a nigromantes. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Dice también que tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. No le bastó con hacer altares, sino que cogió el ídolo, uno de los muchos que hizo, y lo metió al templo del Señor. Qué peligro, hermanos, cuando nosotros hacemos a Dios a un lado. Y dice que hizo lo malo, pues terminó mal, lo mataron dentro del mismo pueblo. Y ahí fue donde tomó el reinado Josías. Comenzó entonces Josías a limpiar a Jerusalén, un niño intercesor, y no tenía buen ejemplo en la casa. Comenzó a limpiar a Jerusalén. Dice entonces que reinó Josías 31 años. En el año 8º de su reinado, esto lo pueden encontrar, Segunda de Crónicas 34, del 1 al 4. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa de Acera, los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia, miren, la presencia de un niño, fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los cuales se quemaba incienso. También fueron despedazados las imágenes de Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo. ¿Y sabe qué hizo Josías con esto? Después de que destruyó todos esos altares y esas imágenes, quedó reducido eso a polvo. Cogió ese polvo y lo mandó a que se lo colocaran en las tumbas de los que habían construido estos altares paganos. Un jovencito con carácter, un joven que se dejó usar por Dios para interceder por su pueblo. Amén. Hay algo que me llama la atención. Cuando el pueblo de Israel decide coger el ídolo y meterlo al templo del Señor, Josías reinó solo 31 años, pero después de que Josías murió en un desafortunado encuentro con el pueblo egipcio, con un ejército extranjero, Josías muere. Entonces se levantan otros reyes que vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Volvieron a coger esos altares, los levantaron, los construyeron, hicieron las imágenes, y el paganismo se extendió. De tal manera, hermanos, que los sacrificios que el pueblo de Israel acostumbraba ofrecer dentro del templo quedaron en el olvido, quedaron en el recuerdo. El altar de bronce, que era el lugar donde se ofrecían los sacrificios por el pecado y las ofrendas de gratitud, no se había vuelto a usar. La fuente de bronce, que era otro lugar a donde los sacerdotes tenían que venir a lavarse antes de ofrecer el sacrificio, también había pasado al olvido. Ya el pueblo de Israel no ofrecía sacrificio. La mesa con los 12 panes de la proposición estaba vacía. El candelero de oro no había vuelto a brillar. Y algo más, el altar del incienso o altar del perfume, que era donde el sumo sacerdote, después de pasar por el altar de bronce, la fuente de bronce, llevar los panes, pasar allá al altar del incienso o al altar del perfume, escogía las mejores especies aromáticas y las quemaba en olor grato. Solo lo podía hacer el sacerdote. También estaba olvidado, no se había vuelto a utilizar. Por el contrario, solo se ofrecían sacrificios a los Baales. Cogían sus hijos y los pasaban por el fuego,
Israel había entrado en una decadencia espiritual tan grande que no tenían contacto con la palabra de Dios. Tal fue el olvido y la decadencia tan grande que el ejemplar del libro de la ley, que debía permanecer en el templo, allá en el lugar donde se ministraban los sacrificios a Dios, se había perdido. Y nadie se inmutaba por encontrarlo. Dicen los historiadores que por allá, como por cuestiones de azar, alguna vez alguien lo encontró, pero no había esa necesidad. El pueblo de Israel andaba bajo sus propios preceptos, porque ya no tenían contacto con la ley de Dios. El altar del sacrificio estaba olvidado. ¿Sabe algo, hermano, que me llama la atención estudiando este tema? Dice que creían en agüeros. Y esto es una tradición bien antigua. O sea que cuidado con los que todavía creen que X o Y cosa les puede dar resultado frente a algo. El creer en agüeros es una práctica pagana y es algo muy antiguo. Visitaban brujos, agoreros, adivinos. No había temor de Dios ni respeto por su palabra. ¿Cómo se había ennegrecido el oro, cierto, hermanos? Un pueblo al que Dios había sacado de Egipto, un pueblo por el que el Señor había luchado y había desafiado a todos los pueblos vecinos. Se había ennegrecido. ¿Cómo había perdido el brillo? ¿Cómo ya no era el mismo pueblo? Y este era el lamento de Jeremías, un gran intercesor, desde niño apartado por Dios para interceder por el pueblo de Israel. Se hizo joven y seguía siendo usado por Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Y entonces esto era motivo de dolor para Jeremías. Jeremías había crecido viendo cómo el pueblo cada día iba de mal en peor. Cada día estaba más alejado de Dios. Por esta situación lloraba Jeremías. Y dicen los historiadores que Jeremías profetizó por lo menos por espacio de 40 años. Por espacio de 40 años él le decía al pueblo: vea, si ustedes no se arrepienten, va a venir un juicio. Si ustedes no se arrepienten de sus malos caminos y no se corrigen, va a venir un juicio contra ustedes. Jeremías profetizó hambre, Jeremías profetizó destrucción, Jeremías profetizó el cautiverio al que el pueblo de Israel iba a ser sometido si no se arrepentía. Pero el pueblo seguía inclinado hacia el mal, el pueblo seguía inclinado hacia la desobediencia. Y a causa de esta palabra, Jeremías tuvo que llorar muchas veces, porque él fue encarcelado, porque él fue abofeteado, porque fue tildado de loco, porque todo el mundo en el pueblo se fue contra él cada que él se paraba y decía: vea, esto es lo que Dios me ha mandado a decirle al pueblo. Esta palabra le fue a Jeremías objeto de dolor, de angustia. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que a veces hablamos del Señor y como que esto se nos convierte en una afrenta? Como que recibimos más ataques de parte del enemigo cuando nosotros queremos hablar de la obra de Dios. Pero bueno, gloria a Dios porque Él defiende su iglesia, amén. Hoy no es la excepción, hermanos. Yo pienso que esa etapa de decadencia espiritual que se vivió en Israel se vive hoy en día. Y yo pienso que tal vez no todos, no podemos generalizar, pero a causa de la maldad, dice la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriará. Y es triste de pronto ver que hoy hayan altares, como estaba el altar allá del sacrificio en el pueblo de Israel, olvidado con telarañas. No había ese deseo de buscar de Dios, no había esa necesidad. Es posible que hoy hayan altares espirituales donde solo prevalecen los recuerdos, donde solamente, usted alguna vez ha ido a un museo, le invito a que vaya a un museo, hermanos.
Es muy bonito uno ir y recordar sus raíces, su historia, quiénes fueron los antepasados, quién colonizó, por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Cómo era Colombia hace 100 años. Muy bueno ir a ver esas fotos. Pero es triste ver que hoy hayan cristianos que parezcan piezas de un museo, que solamente en ellos hayan fechas. Fue servidor en el año tal, se bautizó en el año tal, pero no volvió a la iglesia. Y tal vez hoy hayan altares así, arruinados, llenos de polvo, ennegrecidos. ¿Sabe por qué el oro pierde brillo? El oro pierde brillo por el mugre, por el polvo, por la suciedad. Cuando un joven, cuando un hermano se va alejando del Señor, va perdiendo brillo, va perdiendo ese deseo de orar. Yo pienso que nosotros no le debemos decir a nadie, hermano, ore. Pero ¿por qué nos tienen que decir que oremos? Es que eso es una necesidad. Y hoy, a causa de la maldad, se ha ido deteriorando la vida espiritual de muchos hermanos en la iglesia, y hoy están como piezas de museos, empolvados por allá. Y yo no digo que es que no le estén sirviendo al Señor porque no estén acá, no. Eso es un escenario, pero usted le sirve al Señor de muchas maneras. Usted puede estar acá y vivir una vida desordenada, entonces no es eso. Me refiero a altares espirituales arruinados, donde no hay el deseo de buscar a Dios, donde no hay el deseo de agradar a Dios, sino a la carne. Pero ¿por qué el oro pierde brillo? El oro pierde brillo cuando se aleja de Dios. Nosotros perdemos brillo cuando estamos lejos de Dios. Y así como estaba el altar allá en el pueblo de Israel, lleno de telarañas, Josías murió, sí, un líder, un intercesor, pero los instrumentos estaban colgados, las vestiduras sacerdotales estaban guardadas. ¿Por qué? Porque no había temor de Dios, porque no había deseo de buscar a Dios. Y hoy no es la excepción. Por más que el grupo de alabanza ore, se preocupen por hacer actividades, a veces hay cristianos que están allá como momias, como si les hubieran inyectado formol. Es tan difícil verlos que se quebranten ante la presencia de Dios. Es tan difícil ver que quieran agradar a Dios. Se les hace largo el culto, pero váyase al estadio para que vean las filas desde las 7 de la mañana para un partido que empieza a las 7 de la noche. Váyase al estadio para que vea cómo salen con la camiseta, y a nosotros nos da pena ponernos la camiseta de evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el brillo, porque estamos perdiendo el temor de Dios. Esto le dolía a Jeremías en el alma y decía, pero ¿por qué? Si Dios no quiere castigar el pueblo. Y Jeremías lloraba y fue metido a una cisterna y lo tildaron de loco. Pero un día Jeremías pudo ver con sus propios ojos. ¿Saben, hermanos? Hay altares aquí espirituales. Hay altares aquí espirituales. Y le voy a decir cómo están. Usted no tiene que venir aquí a ofrecer un animal como ofrenda por su pecado y sacrificio. Pero hay jóvenes que ya no piden perdón, que ya pecan y les da igual, que dicen mentiras y se acostumbran a ellas. ¿Por qué? Porque no vienen al altar del sacrificio. Continuamente tenemos que pedir perdón. Si usted no se autoevalúa, usted no mejora. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, no mejora. El altar del sacrificio hoy está representado no en un animal como ofrenda por sacrificio y gratitud. Es tu corazón arrepentido, es tu corazón lleno de gratitud. Había otra cosa, había algo más que estaba olvidado allá en el pueblo de Israel, y era la fuente de bronce. Era un lugar donde los sacerdotes tenían que entrar a lavarse antes de subir a ofrecer el sacrificio.
Nadie podía entrar a ofrecer el sacrificio sin pasar por la fuente de bronce. Hoy la fuente de bronce, hoy la fuente de agua viva es Cristo. Y nosotros nos debemos sumergir en Él continuamente y decirle al Señor: toda impureza, todo sucio, todo lo que opaque, todo lo que me quite brillo, lo voy a dejar aquí. A mí no se me olvida que nadie que se haya acercado a Jesús se haya ido igual. Yo recuerdo que hubo un leproso que estaba cansado de su condición, y un día se acercó a Jesús, fuente de agua viva, y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, dice la Biblia, que movido a misericordia le dijo, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Yo veo por la fe hoy a Jesús con su mano extendida tocando a alguien en esta hora. Él es la fuente de agua. No tenemos una fuente aquí para lavarnos, tenemos a Jesús que es fuente de agua viva. Y si en esta noche hay un joven que quiera decirle al Señor como el leproso: Señor, si tú quisieras limpiarme hoy, puedes hacerlo. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? No. El Señor le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y yo creo que Jesús en esta noche quiere estirar su mano y está tocando a alguien y le está limpiando sus malos pensamientos, le está limpiando de malas palabras, le está limpiando de enemistades, de celos. Cuántas cosas pasan por la mente de nosotros, pero hay que venir a la fuente, no podemos olvidar la fuente, venir a la fuente y decirle: Señor, yo necesito que tú me limpies. Gloria a Él, gloria al Señor Jesús. Que también estaba olvidado allá en el pueblo de Israel, la mesa con los panes de la proposición. Ese horno no había vuelto a arder, no habían vuelto a colocar los panes allí. Los panes simbolizan a Jesús. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en la vida de nosotros hoy no puede faltar ese pan. Nosotros necesitamos alimentarnos de Jesús, porque Él es nuestro alimento espiritual. Pero hoy hay personas con su vida espiritual que no tienen el altar del sacrificio archivado allá con telaraña, la fuente de bronce. No la han vuelto a usar, y la mesa con los panes tampoco la han vuelto a mirar, ni siquiera ven la necesidad. Cuando se profana el templo del Señor, suceden estas cosas, se va perdiendo brillo. Otro de los lugares que tenía abandonado el pueblo con la profanación del templo es el candelero de oro. Tenía 7 lamparitas, ¿cierto, hermanos? Y esas lamparitas ardían cuando se ofrecía el sacrificio, estaban encendidas y estaba archivado allá, no había vuelto a brillar. Y yo creo que Jeremías lloraba cada que pasaba por el templo y veía esos ídolos allá montados. Yo creo que él lloraba y tenía que decirle al Señor: pero ¿por qué me permites ver esto? Mira este pueblo tan rebelde. Muchos aquí, yo sé, que nos ha dolido en el alma tantas cosas. Y a veces como que quisiéramos coger la palabra del Señor. Yo me imagino al hermano Oscar con una jeringa bien grande. Hagan una fila acá y les inyecto fe. Hermano Jorge, obediencia. ¿Qué no haríamos nosotros los padres con nuestros hijos? Inyectarles tantas cosas. Pero esto no es por imposición, esto es por relación con Dios. Esto es por la experiencia que cada uno tenga con Dios. Ese candelero no había vuelto a brillar, y ese candelero es tipo de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hoy hay cristianos que no tienen el candelero, no tienen a Jesús, no tienen su Espíritu Santo. Y usted se imagina cómo puede uno vivir sin el Consolador en momentos de tristeza,
¿Usted se imagina cómo vivir sin Él, que es la luz que ilumina nuestros pasos? Por eso a veces se anda como a tientas, porque no tenemos esa luz que nos ilumina, porque se ha perdido ese brillo. Hubo algo más, una de las cosas más importantes que perdió Israel cuando profanó el templo fue el acceso al altar del perfume o al altar del incienso. Después de que el sacerdote pasaba por todos estos lugares, lo último que hacía era ir al altar del incienso y escogía las especies más finas, las especies aromáticas mejores, y allá iba él y las quemaba. Y cuando el sacerdote era acepto delante de Dios, este sacrificio subía a la presencia de Dios. Subía en olor grato a la presencia de Dios. Hoy el altar del perfume y el altar del incienso es la oración del cristiano. Vamos a mirarlo por qué. Y dice así: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Mire, cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Será rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. El incienso, hermano, es tipo de la oración. Dice el Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Hoy ese altar del incienso también puede estar por ahí apagado. Tal vez haya alguien que se levante sin orar y se acueste sin orar porque está muy cansado o muy afanado. Pero hermanos, qué peligro uno vivir una vida así. Qué peligro uno vivir una vida lejos de Dios. Y Aarón tenía que encender el incienso en la mañana y en la tarde, y tenía que ser perpetuamente. Nuestra oración debe ser al amanecer, en todo momento, al anochecer. Hermanos, no hay nada más especial que usted levantarse temprano y buscar el rostro del Señor. No hay nada mejor que uno poderse postrar ante su presencia y decirle al Señor: aquí estoy otra vez, Señor, de nuevo, gracias por este día. Pero el pueblo de Israel había profanado tantas cosas que nada de eso ya practicaba. Y hoy no es la excepción. Hoy hay cristianos que también tienen el altar del incienso apagado. Se levantan sin orar, se acuestan sin orar, porque están muy ocupados. ¿Cómo se puede vivir una vida espiritual así? Ahí es donde nos vamos convirtiendo piezas de museo. Y usted ve cristianos que van perdiendo el brillo, que van dejando de buscar a Dios. Y es esto, hermanos, vasijas de oro que se van ennegreciendo, que van perdiendo el temor. Y yo les voy a decir algo en esta noche: qué miedo vivir una vida espiritual así. Qué miedo, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué le pasaría a Israel con todo esto? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Usted puede engañarnos a nosotros, hermano, claro. Usted puede engañar a sus papás, a la directiva de jóvenes. Usted puede engañar a la directiva de alabanza, a la junta, a todo el mundo. Usted lo puede hacer, pero usted no se podrá burlar de Dios. Usted no se podrá burlar de Él, porque los ojos de Dios están sobre nosotros día y noche. Y saben cómo está tu altar del incienso, si estás orando, cómo está la fuente de bronce, si te estás lavando continuamente en él, cómo está el altar del sacrificio, si vienes a pedir perdón y a dar gracias, cómo están esos panes de la proposición, si estás continuamente alimentándote de su palabra, cómo está el candelero, si estás viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Qué peligro vivir una vida así lejos de Dios. ¿Acaso alguna fuente, dice Santiago 3:11,
hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga. No, hermanos, Dios en su inmensa misericordia no ejecuta un juicio sin antes advertir. Y se me viene a la mente en esta noche, brevemente les voy a contar el testimonio de un joven. Estaba yo recién casada, el hermano Evelio, ya el hermano no está con nosotros. Comenzó a alejarse del Señor, a alejarse, hasta que hubo un momento en que ni a la iglesia volvió. Estaba yo recién casada, mi esposo debe recordarlo, iba a visitar a mi mamá y lo vimos en un teléfono público y le dije yo a mi esposo, vamos a hablarle a esta joven, que este joven se apartó y no ha vuelto a la iglesia. Y algo que nunca olvido es que yo ese día, yo siempre que me lo encontraba le hablaba, Jesucristo te ama, te quiere salvar, nos haces falta en la iglesia. Pero ese día yo no le hablé del amor de Dios, le hablé de juicio. Y yo no sabía por qué, y yo le decía, en este momento puedes hacer un cambio. Estás en este momento en la posición, en la parábola del rico y Lázaro, estás al otro lado, al lado de la perdición. Y en este momento puedes hacer un cambio, puedes pasar al otro lado. Yo le dije tantas cosas que quedaron aquí marcadas en mi mente. Yo le decía, el infierno es un lugar de oraciones sin respuesta. Allá todos van a ser consagrados, pero ya ¿para qué? Allá todos van a llorar y van a pedir perdón, pero ya va a ser tarde. Y yo le decía, el infierno es un lugar de oraciones sin respuestas. Y ¿sabe qué? También le dije ese día, te vas a acordar de este momento, te vas a acordar del día en que decidiste entregarle tu vida al Señor, te bautizaste y no fuiste capaz, fuiste cobarde y te fuiste. Pasaron 15 días, mi esposo me dijo, ay, le hablaste de tanto juicio a ese muchacho. Yo no sé, me quedé así. A los 15 días mataron a Evelio. A mí me dolió tanto, y yo ahora entiendo el llanto de Jeremías, cuando uno ora por alguien para que esa persona se arrepienta, cuánto sufre uno cuando ve que esa persona tiene un corazón duro. A los 15 días lo mataron, y dicen los vecinos, porque lo torturaron muy fuerte, él murió desangrado. Es que parecía que era un evangélico, porque decía, Jesús, ten misericordia de mí. Y lloró toda la noche y gritó, pero murió con un arma en la mano, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y yo digo, hermanos, Jeremías le fue a frente a este mensaje, y todos los que nos paramos aquí a predicar, sentimos dolor por las cosas que a veces tenemos que ver, que nos duelen, porque cómo han cambiado muchos, cómo le han dado más importancia al mundo, cómo le han dado más importancia a la carne, cómo el oro ha perdido brillo. Y si nosotros lloramos, ¿qué sentirá el Señor que dio su vida por nosotros? No fui capaz de ir al sepelio de Evelio. Yo me fui para la iglesia a llorar. Eso fue un sábado, un culto de jóvenes, y lloré como nunca, y le dije al Señor, yo le dije, Señor, mira, ¿por qué no hizo caso? Pero ese día entendí que Dios no obliga a nadie, y que Él no ejecuta un juicio sin antes advertir. Jeremías un día estaba sentado 40 años predicando, y como que nadie se arrepentía, intercediendo y orando, y un día vio como Nabucodonosor entró al pueblo, cogió la ciudad, la quemó, destruyó lo que quedaba del templo, lo redujo a cenizas, mataron las mujeres, los niños, los ancianos, y los que quedaron vivos se los llevaron cautivos a Babilonia. Y Jeremías lloraba porque él les había advertido. Yo no sé, Dios me mostró algo esta semana orando, y me decía, hay alguien allá al que le he dado muchas oportunidades, yo no sé quién sea. Yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué este mensaje? Y él me decía, porque hay alguien allá al que le he dado muchas oportunidades y quiere seguir jugando conmigo. Conmigo no se juega. Yo le digo a joven en esta noche, no juegue con el Señor.
No se equivoque. Sea honesto en esta noche y dígale al Señor, sigue obrando en mi vida, sigue obrando en mi corazón. No es un pecado equivocarse. ¿Sabe qué fue lo que Dios más vio en el pueblo de Israel, que más lo indignó? El orgullo y la desobediencia. Una persona orgullosa le cuesta humillarse y arrodillarse porque se me corre el maquillaje. Una persona orgullosa le cuesta postrarse a los pies del Señor. Por eso Dios cogió a Jeremías y a Josías, que eran niños, y los hizo a su manera. Porque los niños son dóciles, le creen a Dios, se entregan a ciegas. En cambio los adultos estamos llenos de prejuicios, de celos. Y hablando de celos, se me viene a la mente un texto en esta noche. Estaba en el Dad y Medad profetizando allá en el campamento. Y fueron y le dijeron a Moisés, vea, allá están profetizando el Dad y Medad, impídaselos. ¿Solamente podía profetizar Moisés? No, error. ¿Y saben qué dijo Moisés? Usted tiene celos de mí. Números 11 del 26 al 30. Usted tiene celos de mí. No, Señor, ojalá todo este pueblo fuera profeta. Ojalá Dios pusiera en todos ellos su espíritu. Y a veces nos dejamos engañar por el enemigo y son como compitiendo. ¿Quién predica mejor? ¿Quién canta mejor? Eso no le agrada al Señor, porque la gloria es para Él. Si tú estás haciendo algo para competir, estás equivocado. Y entonces las jóvenes compiten. ¿Quién está mejor vestida? Y están perdiendo la salvación por unas bobadas. En esta hora yo les quiero decir algo. Jeremías lloró amargamente la destrucción del pueblo. A él le dolió en su corazón. Dice la Biblia que fue tal la mortandad. ¿Ustedes alguna vez han visto películas europeas cómo hacen las fiestas de la vendimia allá? Cogen las uvas y las pisan y eso se vuelve en un charco morado. Fue tal la mortandad que la sangre del pueblo de Israel parecía un lagar de uvas. Y Jeremías no paraba de llorar y decía, ¿pero por qué? Porque Dios es misericordioso, pero su paciencia también se agota. Y hay quienes quieren como jugar con la paciencia de Dios, como decir, mañana me consagro. No, yo mañana dejo esto. Usted no sabe dónde tiene la muerte. Mira el joven que falleció. Usted no sabe cuándo le va a tocar morirse. Y qué peligro uno morirse en malas condiciones, ¿cierto? Qué peligro uno morirse lleno de celos. Es que si a mí no me ponen a hacer esto que a mí me gusta, entonces yo no sirvo. Yo pensaba ahora, yo estuve muy enferma esta semana y pero ¿cuántas veces me he ido a la oficina a trabajar enferma? ¿Cómo no le voy a servir a mi Señor? ¿Cómo no voy a hablar de Él? ¿Cómo no voy a hablar de su palabra? Si Él es el que me ha sostenido. Él es maravilloso. Un día Jeremías vio cómo la ciudad se destruía. Y dicen los historiadores que allá en Jerusalén hay un lugar, la colina que hoy se conoce como el Gólgota. Hay una partecita a donde Jeremías lloró amargamente, y esa partecita de esa colina que hoy se conoce como el Gólgota se llama la Gruta de Jeremías. Se cree que allí fue donde el profeta escribió el libro de Lamentaciones, el cual es una elegía y un canto a la muerte. Porque Jeremías en este libro solo expresa dolor por la destrucción de un pueblo al que él le advirtió tantas veces. ¿Qué mal te ha hecho el Señor en esta hora? ¿Por qué quieres andar bajo tus propios pensamientos? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Jeremías lloraba ver cómo el pueblo cada día se iba destruyendo más. Y hay algo que me llama la atención. Yo quiero decir en esta hora, aunque el oro se haya ennegrecido, el Señor puede pulirlo otra vez. El Señor puede brillarlo otra vez.
Y puede que ese brillo traiga dolor, puede que pasar esa lija por la vida de alguien traiga dolor, pero es necesario ese dolor a que haya una destrucción repentina. Es necesario ese dolor, es necesario sufrir eso antes que ser desechados por el Señor. A veces creemos que solamente las personas que necesitan arrepentimiento son los amigos que vienen por primera vez, pero nosotros continuamente tenemos que presentarnos delante del Señor. Vuelve en amistad con Dios en esta hora. El Señor quiere pulir una vida, quiere restaurar un corazón, quiere restaurar una vida que de pronto tenga arrugas, telarañas. Aún hay esperanza mientras haya vida. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y vas a ver, déjate usar por el Señor, deja que Él pase su mano, deja que Él quite lo que tenga que quitar en ti y en mí. Él quiere seguir trabajando, Él quiere seguir puliendo nuestra vida, nuestro corazón. Y vas a ver entonces, cuando hayas recuperado el brillo, vas a ver entonces que esa vasija va a ir recuperando brillo, se va cayendo el mugre, se va cayendo el polvo, la tierra, y entonces va a comenzar a brillar. Va a comenzar a funcionar el altar del sacrificio, porque va a haber un corazón que va a venir arrepentido y agradecido con Dios. Va a comenzar a funcionar la fuente de bronce, va a comenzar a funcionar la mesa con los panes, va a volver a arder el candelero y va a volver a subir olor grato a la presencia del Señor. Y verás cómo tu oración subirá como el incienso. Tu oración volverá a subir como el incienso, porque habrás venido con un corazón sincero a pedirle perdón al Señor. Para orar por otros, debemos primero examinar nuestra vida. Para interceder por otros, primero tenemos que mirar nuestra condición. Y es posible que haya alguien aquí que hoy necesite decirle al Señor que vuelva a pasar su mano sobre él, que vuelva a limpiar, que vuelva a restaurar, que vuelva a construir, que vuelva a quitar ese yugo. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad, 70 años estuvo cautivo, y me llama la atención que cuando salieron de allá, después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, Dios levantó a un rey, a Ciro, y proclamó un edicto y dijo: no, ya es necesario que se vayan a su tierra. Les dio oro, les dio utensilios, les devolvió los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor se había robado. Y me llama la atención algo, que cuando el pueblo volvió del cautiverio comenzaron a recoger ofrendas. Volvamos a hacer el templo del Señor, volvamos a reconstruirlo. Comenzaron a recoger ofrendas y construyeron de nuevo el altar que estaba destruido. Y dice la Biblia que cuando comenzaron a levantar los cimientos, en el libro de Esdras lo puede encontrar, los sacerdotes se pusieron los vestidos y cogieron los instrumentos, los cantores también, y mientras comenzaban a echar los cimientos, el pueblo lloraba y gritaba porque le hacía falta ofrecer el sacrificio, porque estaba extrañando venir al templo a hacer el sacrificio. Y lloraban y lamentaban, pero ya era de alegría, ya era de júbilo, ya habían salido de la cautividad, ya habían salido del yugo de Nabucodonosor. Es posible que haya en esta noche alguien que llore de dolor, de amargura, pero es necesario que suelte eso en el nombre de Jesús. Es necesario que pida perdón si así debe ser, que usted venga a los pies del Señor y le diga: Señor, yo necesito pedirte perdón hoy,
Yo necesito construir de nuevo el altar, así como Israel. Y yo creo que no tenían que decirle los cantores de Israel al pueblo: levántese, encante. Fue algo tan bonito que dice la Biblia, que se escuchaba de lejos el ruido del pueblo, se escuchaba de lejos el llanto. Comenzaron a desempolvar los instrumentos, quitaron todos esos ídolos, los restos de los ídolos que habían, y comenzaron a limpiar la casa. Y entonces comenzó la gloria de Jehová a descender sobre el templo, y comenzaron a leer la palabra, a estudiarla, y no les importaba quedarse en un día entero escuchando a Esdras mientras leía la ley. Es que cuando Dios restaura, el oro vuelve a brillar. ¿Qué importa que el oro se haya ennegrecido? Tal vez el enemigo te diga: ya no tienes arreglo, ya no tienes perdón, mira lo que has hecho. ¿Qué importa que el oro se haya ennegrecido? La mano del Señor puede restaurarlo en esta hora. Yo siento que Dios en esta noche está tocando a alguien. Está tocando a alguien que necesita volver a coger brillo. Es posible que haya alguien que predique, y quién sabe de qué manera lo use Dios y no sepamos, porque sea una vasija que había perdido brillo. Es posible que haya un adolescente que haya perdido el brillo de la santidad, pero aquí está el Señor en esta hora, dispuesto a hacer de nuevo todo. Yo no sé qué has perdido, ni te voy a juzgar, porque igual que tú, yo también necesito del Señor. Yo no voy a juzgar a nadie, pero sí les digo, lo que mató al pueblo de Israel fue el orgullo y la desobediencia. Hay algo que Dios no resiste, y es un corazón contrito y humillado. Si usted quiere desarmar a Dios, arrodíllese y verá cómo su oración sube como el incienso. Olor grato, olor a perdón, olor a santidad, olor a servicio, sin que me tenga que decir lo que tengo que hacer. No nos tienen que decir: vea, le toca hoy hacer esto o aquello, sino que vamos a estar como los cantores ayudantes de Esdras. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer para el Señor? Hay que limpiar aquí. Si yo lo hago porque yo no quiero volver a la cautividad, yo no quiero volver al yugo de Nabucodonosor. De allá salimos. Vamos a decirle al Señor en esta hora que suba nuestra oración como el incienso, por la mañana, por la noche, al levantarnos, que la primera palabra sea con el Señor. Usted no sabe si ese día se va a ir con el Señor. Al acostarse, la última palabra sea con Él. Tenemos que ser como los niños. Los niños no critican, no juzgan, no señalan. Por eso Dios cogió a Josías y cogió a Jeremías siendo niños, porque los niños no se llenan de rencor ni de envidia. A los niños no los tienen que obligar ni les tienen que decir que sirvan. Ellos son detrás de uno. Profe, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y a veces como que tenemos que decirle a la gente, rogarle para que haga algo. No podemos seguir así. Y queremos que Dios nos escuche. Pero si tú quieres que esa oración suba como el incienso, tienes que venir a pedir perdón. Tienes que pedir perdón si es necesario. Tienes que arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, necesito de ti. Yo veo en esta hora vasijas que están volviendo a brillar, porque el Señor es bueno. Yo veo en esta hora vasijas que están brillando, que tal vez estaban archivadas por enfermedad.
que tal vez estaban en desuso por complejos. ¿Por qué te acomplejas si tú puedes ser una vasija útil? Ay, sí, Mahasai, Él es bueno. Él es bueno. Él no desecha a nadie, Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Yo estoy segura que Él dice como Moisés: ojalá todos ustedes fueran servidores, ojalá todos ustedes fueran llenos de mi espíritu. En Él no hay celos, en Él no hay acepción de personas, porque Él es fiel. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, mi Dios, sigue orando en esta hora, sigue limpiando, sigue brillando, Señor, sigue brillando. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Hay asperezas, hermano, hay asperezas. El oro recoge asperezas, pero en esta noche el fuego del Espíritu Santo está en este altar. No deje que las asperezas, hermano, afeen el oro, lo ennegrezcan, hermano. Pase al altar, hermano. El Espíritu Santo en esta noche está en este lugar para limpiar, para hermosear. Sabe que lo que